Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es José Hernández Santiago y en esta ocasión les hablaré sobre el orden de magnitud de pi de x, la función contadora de los números primos. Le agradezco al doctor Octavio Alberto Agustín Aquino la invitación que me hizo para participar en este seminario que él ha tenido a bien organizar durante el semestre que está por culminar de manera virtual debido al tema de la pandemia. Bueno, sin mayor preámbulo, pasemos a nuestro tema. Entonces, como hemos mencionado previamente, el título de la charla es sobre el orden de magnitud de pi de x y la estructura de la misma es la siguiente. Hay 4 secciones. Hay una sección a la que le hemos nombrado exploración, en la cual definiremos con precisión lo que es esta función pi de x, hablaremos de algunos datos básicos sobre la misma y también plantearemos al final de este apartado el objetivo que tenemos en esta plática. En las secciones 2 y 3 voy a hablar de cómo estimar superior e inferiormente a esta función pi de x y lo haré de la forma más simple que yo conozco. Por último, y aplicando un poco lo obtenido, en particular en la sección 3, les platicaré en la sección 4 de lo que se conoce como la conjetura de Sheldon Cooper. Bueno, si nosotros tomamos un número real en el intervalo 0 infinito, pi de x, perdón, lo que cuenta es el total de números primos que hay en ese intervalo. Entonces, a esta función que tiene este dominio, este contradominio, con esta regla de correspondencia, es a lo que en lo sucesivo, o más bien a lo que yo me estaré refiriendo siempre como la función contadora de los números primos. Bueno, algunos ejemplos sencillos de la evaluación de esta función. Pide 1, lo que pide es, si checamos la definición, es el total de primos en el intervalo 0, 1. Ahí no hay ninguno, entonces pide 1 es 0. Pide 1.5, es el total de primos entre 0 y 1.5, tampoco hay primos en ese intervalo, entonces la evaluación de la función en 1.5 debe dar 0. En pide 2 cambia el asunto porque se trata de decir cuántos primos hay en el intervalo 0, 2. Entonces, en ese intervalo cerrado hay un primo, el 2, entonces la evaluación de esa función en el 2 es 1. En el número e, bueno, es un número que es menor que 3, pero mayor que 2. Entonces, desde 0 hasta este número, solo hay un número primo también, que es el 2. Entonces, la evaluación debe de dar 1. En pi de 3 son los primos en el intervalo cerrado desde 0 hasta 3. Entonces, en ese intervalo cerrado hay dos primos, el 2 y el 3. Entonces, la evaluación es 2. Bueno, avanzamos un poco más. Pi de 10 serían los primos desde 0 hasta 10. Entonces, en ese intervalo están como primos el 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces, al evaluar, tenemos como resultado 4. Entonces, pues es muy fácil plantearnos preguntas en torno a esta función, la cual pues es interesante porque a las personas el conjunto de los números primos pues siempre les resulta eh, intrigante, cautivador y demás. Bueno, entonces, eh, antes de plantear preguntas en específico, algunos experimentos que podemos hacer es, por ejemplo, utilizar algún sistema de álgebra computacional para graficar a esta función contadora de primos en algunos rangos. Entonces, por ejemplo, aquí estoy graficando desde 0 a 100 y desde aquí, desde 0 hasta 500, utilizando matemática, y lo que obtengo como resultado son estas curvas, a las cuales algunos autores les conocen como la escalera
bueno, son secciones de lo que le conocen como la escalera de los números primos. Entonces, ahí tenemos 2. Y bueno, aquí extiendo la gráfica, ahora desde 0 a 1000 y en la del lado derecho desde 0 hasta 10,000. Y entonces, algo que empezamos a ver es que, aunque pues no parezca sencillo evaluar esta función pi de x, evaluarla rápidamente, pues cuando nosotros graficamos utilizando estos sistemas de álgebra computacional, pues vemos que las gráficas tienen las gráficas que se van obteniendo, pues van teniendo ciertas regularidades. Entre los más grandes tomamos los intervalos, más regular aparece la gráfica de esta función pi de x. Entonces, es en relación a ese tipo de observaciones que, por ejemplo, Don Zaguía, en este artículo muy conocido, hace la siguiente observación. Dice, la suavidad con la cual esta curva asciende es uno de los hechos más impresionantes en matemáticas. Ahora bien, siempre que en la naturaleza aparece un patrón, habrá científicos que estarán buscando una explicación. Y la regularidad que se observa en la escalera de los números primos no es una excepción a esta regla. Es decir, entonces nosotros vemos estas gráficas de esta función contadora de números primos y lo que queremos ver es, bueno, ¿qué podemos decir del comportamiento de la función pi de x? ¿A cuánto es igual? Si hay una manera más sencilla de evaluarla o cómo la podemos aproximar de manera efectiva. Bueno, si nosotros continuamos un poco en la parte de la experimentación o de la exploración, y igual utilizando algún sistema de álgebra computacional, hacemos una tabla de los resultados de evaluar a la función contadora de primos, por ejemplo, en las potencias de 10. Entonces vemos que primos hasta 10 hay 4, hasta 100 hay 25, y así sucesivamente hasta 1000, 10,000, 100,000. Entonces aquí tengo los resultados. Bueno, aquí pues la primera columna son potencias de 10 y en la segunda columna los resultados de valor a la función pi en esos números. Bueno, aquí tal vez no se ve alguna regularidad. Obviamente, como lo comento aquí arriba, pues sí es claro que entre más, eh, si la evalúa en números más grandes, pues los resultados o las evaluaciones te dan números más grandes porque la función es no decreciente, ¿no? Entonces sí, eso sí crece, pero queremos decir algo más en concreto sobre esta función pi de x. Bueno, entonces lo que vamos a considerar aquí, en esta tercera columna, son los cocientes x entre pi de x. Y vamos a ver, aquí tenemos algunos resultados. 2.5, 10 sobre 4 es 2.5, en ese caso 100 sobre 25 es 4, 1000 entre 168 es 6.0. Solo estoy redondeando, de hecho, truncando. No, perdón, estoy redondeando ahí al, primer decimal. Entonces tengo estos resultados. Y pues nosotros queremos encontrar algún orden, algo que nos diga algo sobre esta función. Y lo que podemos ver es de que hay una conexión entre el exponente de la potencia de 10 y el cociente, ¿no? Entonces, cuando el exponente es 1, el cociente es 2.5. Cuando el exponente es 2, el cociente es 4. Entonces, la relación entre el exponente, o más bien, que es igual al logaritmo de x,
la relación entre el exponente y el cociente es de que este cociente x entre de pi de x es como 2.2 veces, 2.3 veces el valor de este exponente. Entonces aquí 6 es 2 veces el valor de 3. 8.1 está alrededor de 2 veces el valor de 4. 10.4 es un poco más que 2 veces 5. 12.7 es más que 6. Por ejemplo, en los últimos dos renglones. Aquí tengo 22 para el cociente, el exponente es 10, entonces el 22 es 2.2 veces este 10. Y en el último renglón, tengo 24.3 para el cociente y 11 para el exponente. Entonces, aquí básicamente lo que pasa es de que este 24.3 es como más o menos 2.2 veces el exponente, o el logaritmo de la x, pues. Entonces, eh, solo haciendo este tipo de experimentos, uno puede hacerse de una hipótesis, hacerse de una idea sobre el tamaño, sobre la forma de esta función pi de x. Entonces, lo que estamos observando es de que el cociente x entre de pi de x, aunque aquí lo hicimos en particular sobre potencias de 10, pero bueno, eh, podemos pensar que el patrón se cumple, o podemos desear que ese patrón se cumple siempre. Entonces, este cociente es aproximadamente 2.3 veces el exponente de la potencia de 10, es decir, es 2.3 veces el logaritmo en base a 10 de la x. Esa es una relación que nosotros podemos observar. Y después de lo que nos podemos dar cuenta también es que este 2.3 es como el logaritmo natural del 10. Entonces, utilizando estas dos observaciones de que el cociente es como 2.2 veces o 2.3 veces el logaritmo en base 10 de x y que este logaritmo en base de 10 o que este 2.3 es como el logaritmo en base 10 el logaritmo natural de 10, entonces lo que tendríamos, utilizando aquí en algún momento la fórmula del cambio de base para logaritmos, lo que tenemos es de que este cociente es aproximadamente como el logaritmo de x. O, en otras palabras, lo que esta cadena de aproximaciones nos dice es de que esta función pi de x es aproximadamente x entre el logaritmo de x. Entonces, eh, no podemos o no tenemos hasta este momento de nuestra charla, por ejemplo, una fórmula exacta que sea práctica para evaluar esta función pi de x. Pero ya sea estudiando las evaluaciones de la función contadora en las potencias de 10, podemos llegar a este tipo de observaciones, de propuestas. Que el tamaño de la contadora de los primos es como x entre log de x. ¿Sí? No estamos diciendo que sea igual, sino que lo que estamos diciendo es de que es aproximadamente como x entre log de x. Pero, bueno, como matemáticos, aquí los que me están escuchando, pues van a tener dudas porque o algo les empezará a sonar mal porque parecen afirmaciones muy a la ligera. Bueno, entonces se puede hacer preciso todo esto que estoy comentando. Entonces, que la estimación que acabamos de comentar para el cociente no está del todo fuera del lugar, lo garantiza uno de los teoremas muy importantes de la teoría de números, que se conoce como el teorema de los números primos, el cual dice que el límite de la contadora de primos entre la función x sobre el logaritmo de x cuando x tiende a infinito es 1. Entonces, en términos coloquiales, lo que está pasando es de que en el límite, el error porcentual que cometeremos al estimar la contadora de primos mediante el cociente x entre el log de x será de un 0%. Bueno, entonces, esto lo que dice es de que la aproximación obtenida previamente de x entre log de x no está descabellada,
¿sí? Aunque la hicimos solo estudiando ahí algunas evaluaciones de la contadora de los primos, no está descabellada, se puede formalizar. Sin embargo, la formalización, es decir, probar este límite, no es algo sencillo. Y de hecho no lo haremos en esta plática. Lo que sí haremos en esta plática es mostrar que, eh, que x entre log de x es el orden de magnitud correcto para la función contadora de los números primos. Y eso lo preciso a continuación. Bueno, antes de cualquier otra cosa, aquí una nueva gráfica. En rojo está la contadora de los primos, desde la gráfica de la contadora de los primos, desde 0 hasta 10,000, y en el otro color, en rosa, desde 0 hasta 10,000, la función x entre log de x. Entonces, igual, no estamos diciendo que sean iguales. Lo que estamos diciendo es de que el límite de la contadora entre la otra función es 1 cuando x tiende a infinito. Y entonces, lo que sí haremos en esta charla será mostrar que el orden de magnitud de la función contadora de primos, de pi de x, es justamente x entre log de x. Eso es lo mismo que mostrar, o eso quiere decir que existen constantes positivas A y B, de tal manera que pi de x es más grande que A por la función x entre log de x y es menor que b por x entre log de x. Es decir, la contadora de primos está entre dos múltiplos escalares de la función x entre log de x para cada x mayor o igual que 2. Eso quiere decir que la función contadora de primos tenga orden de magnitud x entre log de x. Obviamente, si en la luz del teorema de los números primos, lo que se puede ver es de que estas constantes se podrían tomar muy, muy cercanas a 1. Pero nosotros no pondremos énfasis en que estas sean cercanas a 1. Solo con encontrar constantes positivas que cumplen estas desigualdades nos conformaremos en esta plática. Bueno, entonces vamos a la segunda sección de nuestra plática. En esta segunda sección lo que haremos será establecer la desigualdad o la estimación superior. Es decir, vamos a mostrar que la función contadora de primos es menor que b por x entre log de x, para alguna constante positiva b. Hay varias maneras de hacerlo. Ustedes seguramente en cada autor de teoría de números, este tipo de desigualdades lo deduce a su manera. Después de estudiar este resultado en varios sitios, pues yo llegué a la conclusión de que quizás la manera más simple de obtener, o tal vez la manera más rápida de obtener la estimación superior para la función contadora de primos es apelando a esta desigualdad que estoy poniendo aquí y que se conoce como desigualdad de Erdős-Kalmar. Para todo número natural se cumple que el producto de los primos que son menores o iguales a n es menor o igual que 4 al n menos 1. Entonces, esta es una desigualdad muy simple de enunciar, es fácil de recordar, su demostración es muy bonita, es muy simple, de hecho, y el dato es de que de ella se puede deducir rápidamente una estimación superior para la función contadora de los números primos del tamaño adecuado. Eso lo precisaremos en algunos minutos, pero antes les puedo platicar brevemente cómo va la demostración. De hecho, esta demostración es por inducción completa sobre n. Aquí tengo un dato interesante. Es de 1979 y Erdős comenta en este artículo que estoy poniendo en el pie de página, comenta que
que la desigualdad eh, es es un paso o es un ingrediente crucial en un papel, en un artículo que él escribió en el 32 sobre el postulado de Bertrand, pero que su demostración allá era un poco fea y que después la logró simplificar con Kalmar alrededor de 1939. Entonces, otro dato interesante sobre esa desigualdad. Entonces, los recapitulamos, es fácil de recordar, su demostración es muy bonita, eh, es uno de los ingredientes clave de la prueba de Erdős del postulado de Bertrand y te da rápidamente una estimación superior para la contadora de primos del tamaño adecuado. Ahora, la demostración por inducción completa sobre n. Si n es igual a 1 o si n es igual a 1 o es igual a 2, esta desigualdad es válida, es claramente cierta. Vamos a suponer que se cumple n y la vamos a demostrar para n más 1. Y aquí hacemos una separación en casos. Si n más 1 es par, entonces el resultado se cumple inmediatamente de la hipótesis de inducción. ¿Por qué? Porque el producto de los primos, de todos los primos hasta n más 1, como este n más 1 es par, entonces el producto de los primos hasta n más 1 es lo mismo que el producto de los primos hasta n. ¿Sí? No se pierde ningún factor en el producto si restringimos la condición para los primos, porque estamos diciendo que n más 1 es par. Entonces, por la hipótesis de inducción, este se puede acotar como 4 a la n menos 1, y entonces 4 a la n menos 1 claramente es menor que 4 a la n, y por lo tanto el producto hasta n más 1 es menor que 4 a la n, que 4 a la n, y eso es lo que queríamos establecer. Lo interesante, o un poco más interesante, es cuando n más 1 es impar. Entonces, Erdős y Kalmar utilizan, ese es el paso clave, o este es el paso truculento, quizás, de la demostración de Erdős y Kalmar. Van a probar que el producto de los primos menores o iguales que n más 1, cuando n más 1 es 2k más 1, quieren probar que este producto es menor que 4 a la 2k. Entonces, la idea que utilizan ellos es el producto, seccionarlo en dos factores. En el primer factor, mete todos los primos que son menores o iguales que k más 1. Y en el segundo factor, a los primos, pone a los primos que van desde, que son mayores que k más 1, pero menores o iguales que 2k más 1. Entonces, lo que van a hacer es acotar cada factor. El primer factor se acota por la hipótesis de inducción, por la hipótesis inductiva, como 4 a la k. Y para el segundo factor, utiliza un argumento de divisibilidad. Aquí, en este segundo factor, se están multiplicando todos los primos desde k más 1 hasta 2k más 1. Entonces, lo que observan Erdős y Kalmar es de que el producto de todos esos primos divide a este coeficiente binomial, porque este coeficiente binomial, después de desarrollar, es igual a este cociente, y todos los primos que son mayores que k más 1, pero menores o iguales que 2k más 1, aparecen en el denominador, en el numerador, perdón, de esta fracción. Y ninguno de ellos aparece en el denominador. Como el coeficiente binomial es entero, eso implica, o esta igualdad implica, necesariamente que el producto de esos primos divide al coeficiente binomial. Pero entonces, si el producto de los primos divide el coeficiente binomial, el producto de los primos es menor o igual a ese coeficiente binomial. Y entonces, lo único que va a hacer en este momento es acotar este coeficiente binomial. ¿Cómo? Bueno, este es un término que aparece en la fila 2k más 2 del triángulo de Pascal. Entonces, dice, pues entonces este término tiene que ser menor o igual que la suma en primer lugar, tiene que ser menor o igual que la suma de todos los términos en la fila 2k más 2 del triángulo de Pascal. Pero de hecho, como en esa fila este término aparece dos veces por la simetría de los coeficientes binomiales,
entonces este coeficiente binomial es menor o igual que la suma de todos los coeficientes binomiales en esa fila dividida entre 2. Pero la suma de todos ellos es 2 a la 2k más 1. Y si divides entre 2, tienes el resultado 2 a la 2k. Y es lo que necesitábamos para concluir. Porque entonces el producto de los primos hasta 2k más 1, el primer factor por hipótesis inductiva es menor que 4 a la k, y el segundo factor por el argumento de divisibilidad y la acotación utilizando la suma de un cierto renglón en el triángulo de Pascal, la suma de los elementos del renglón 2k más 2 en el triángulo de Pascal, pues ese se acota como 2 a la 2k, y entonces tenemos lo que queríamos obtener. Esta es la desigualdad de Erdős-Kalmar. Lo que haremos a continuación, ya con poco esfuerzo, es obtener una estimación superior para la contadora de primos que sea del tamaño adecuado. Ahorita especificaré esto del tamaño adecuado. Bueno, primero, por Erdős-Kalmar, voy a cortar. Erdős-Kalmar dice que si haces el producto de los primos hasta n, eso es menor que 4 a n menos 1. Pero, de hecho, podemos quitarle factores. Podemos quitarles factores al producto. Entonces, solo tomar a los primos, por ejemplo, desde la raíz hasta n. Sigue cumpliéndose la estimación superior o esa desigualdad. Y entonces, lo que vamos a hacer es enlazar el producto en la izquierda con la contadora de los primos, acotando de la manera pues más natural posible. Aquí tengo los primos en ese intervalo, entonces todos los factores son más grandes que la raíz de n. ¿Y cuántos factores hay? Pues hay pi n menos pi de la raíz de n. Y entonces lo que tenemos es que la raíz de n elevada a este exponente es menor que 4 a la n. Entonces, para sacar una estimación superior para la contadora de primos a partir de ese punto, lo único que hay que hacer es tomar el logaritmo. Si tomamos el logaritmo, tendríamos que pi n menos pi raíz de n es n log n por logaritmo de 4 entre el logaritmo de la raíz de n, que se simplifica esto. Después, el pi de la raíz de n lo pasamos a la derecha, pero aquí podemos escribir, aquí pues aparece el pi de n en dos términos, pero en el lado derecho podemos estimar el pi de n, el pi raíz de n por raíz de n y la raíz de n por n log de n, por n entre el logaritmo de n, y entonces tenemos que pi de n es menor que 3.8 por n entre el logaritmo de n. Entonces, a esto nos referimos con una estimación superior para la contadora de primos del tamaño adecuado. Sí, porque como lo habíamos predicho de los experimentos computacionales, el tamaño de la contadora es como n entre log de n. El teorema de los números primos también es lo que te va a dar. Pero nosotros no estamos intentando probar todo el teorema de los números primos. Solo estamos intentando ver que la contadora de la función contadora es el orden de magnitud n entre el logaritmo de n. Entonces tenemos que acotar por arriba y por abajo por un múltiplo escalar de n entre el logaritmo de n. Entonces, aquí ya tenemos la estimación superior. ¿Sí? Hay muchas maneras se puede estimar a la contadora de primos de muchas maneras. Pero, como nosotros sabemos que este es el orden correcto, pues entonces esta es una estimación superior, o a esto es a lo que nos referimos como una estimación superior para la contadora de primos del tamaño adecuado. Bien, entonces, recapitulando, de Erdős-Kalmar, es muy sencillo sacar una estimación superior para la contadora de primos. Bueno, antes de pasar al apartado de la estimación inferior, solo otro dato. Ya que tenemos esta desigualdad, podemos establecer la densidad asintótica del conjunto de los números primos. Entonces, aunque sea burda, comparada con lo que se podría obtener
a partir del teorema de los números primos, con esta desigualdad, dividiendo entre dn en la desigualdad y aplicando el teorema de intercalación de límites, pues tendríamos que el límite de pi dn entre dn es igual a 0. Esto, en términos técnicos, se expresa diciendo que la densidad asintótica del conjunto de los números primos es 0. O si ponemos atención en lo que dice este cociente, podemos llegar a esa frase que luego aparece en varios textos cuando tocan el tema de la distribución de los números primos. Bueno, en este numerador son los primos desde 1 hasta n, por ejemplo. Y aquí abajo tenemos los naturales en ese intervalo. Son n, naturales entre 1 y n. Entonces, dice que entre más grande sea n, este cociente es cada vez más y más pequeño, de tal suerte que en el límite tienes 0. Eso lo que quiere decir es de que entre más avanzamos en la sucesión de los números naturales, los números primos se van haciendo cada vez más escasos. Esto es una manera de interpretar lo que dice este cociente. Y nosotros acabamos de ver que para que este límite, de hecho, o que esta densidad asintótica se puede derivar, pues, directamente. Bueno, se puede derivar rápidamente de la desigualdad de Erdős-Kalmar. Muy bien. Vamos a pasar ahora. Entonces, ya tenemos la estimación superior para la contadora de primos, o una estimación superior para la contadora de primos del tamaño adecuado. Y ahora vamos a ver también cómo deducir de manera simple la estimación inferior. Igual, hay varias maneras de hacerlo. Si tú quieres estimaciones con mucha precisión, pues seguramente, por lo general, vas a tener argumentos más intrincados, pero como nosotros solo queremos exhibir en nuestra plática el orden de magnitud de la contadora de primos, entonces no necesitamos tanta precisión en nuestras desigualdades. Entonces, yo considero que la manera más breve, quizá, de sacar una estimación inferior para la contadora de primos del tamaño adecuado es apelando a este teorema o a este resultado al cual me referiré como el primer teorema de Mertens. Entonces, Franz Mertens, o el apellido Mertens, en teoría de números es conocido, y de hecho hay 3 fórmulas de ese tipo que aparecen mucho en la teoría y en los problemas, y que se le atribuyen a él. Entonces, para sacar una estimación inferior, yo voy a apelar a este. No vamos a demostrar el primer teorema de Mertens en nuestra plática, y simplemente por la razón de no consumir mucho más tiempo, pero también se puede demostrar rápidamente, apelando, entre otras cosas, a la estimación del logaritmo de n factorial mediante la fórmula de Legendre, y también utilizando Erdős-Kalmar. Entonces, no es mucho más complicado de lo que hemos estado haciendo, pero no lo haré para no entrar en muchas cuentas. Solo lo daremos por cierto. Entonces, la suma de los cocientes logaritmo de P entre P para todos los primos menores o iguales que X, el tamaño de esta suma es log de X más una función R de X, de la cual sabemos que su valor absoluto está acotado por 2. Es decir, esta suma, su tamaño es como el logaritmo de X más un resto, más un error, pero el valor absoluto de ese error es menor o igual que 2. Esa es la aportación de Mertens en su primer teorema. Entonces,
vamos a ver cómo estimar inferiormente a la contadora de primos utilizando ese dato. Es un argumento que se conoce, que se puede generalizar. Entonces, lo que explicaremos aquí se puede generalizar y de hecho es la prueba. Se puede generalizar, pero bueno, no lo haremos. Entonces, vamos a solo a concentrarnos en la obtención de la estimación inferior por la contadora de los primos. Entonces, aquí vamos a llamarle b de x a esta función. Dijimos que por Mertens el tamaño de esta función es logaritmo de x más el resto r de x. Y el resto de x tiene valor absoluto menor o igual que 2. Y vamos a tomar una constante positiva y menor que 1, esta constante alfa. Entonces, aquí la voy a elegir de antemano como la menos 5 para obtener lo que deseo. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar esta resta. B de x menos b de alfa x. Entonces, b de x es esta suma y por Mertens es logaritmo de x más r de x. Y b de alfa de x es, también por Mertens, sería el logaritmo de alfa de x más r de alfa de x, pero como está con menos, entonces vienen restando. Y si simplificamos esta parte, aplicando las propiedades de los logaritmos, tendríamos que menos logaritmo de alfa, y como el módulo de la función r de los dos términos, los módulos de r de x y de r de alfa de x son menores o iguales que 2, entonces aquí yo puedo acotar inferiormente esta resta, la puedo acotar como menos logaritmo de alfa menos 4, y de aquí se ve por qué conviene elegir al alfa como e a la menos 5, para que esta diferencia, o para que la diferencia de estas sumas nos quede mayor o igual que 1. Entonces, esta es una manera, entonces hemos acotado inferiormente la resta bx menos b alfa de x apelando o utilizando el primer teorema de Mertens. Pero de hecho, también podemos estimar superiormente de la siguiente forma. B de x, bueno, por definición es esta suma, y b de alfa de x, pues tendría que ser igual a esto. Entonces, cuando hago la resta, es la suma de las fracciones logaritmo de p entre dp, cuando p varía entre alfa de x, alfa por x y x. Entonces, aquí voy a quitar el denominador. Entonces, como p es mayor que alfa de x, entonces el 1 sobre p lo puedo acotar superiormente por 1 sobre alfa de x, sobre todas las p's en este intervalo, y entonces lo podemos sacar de la suma. Entonces tendríamos que esta resta es menor que 1 entre alfa de x por la suma de los logaritmos de los primos, que son menores o iguales que x. Entonces, si combinamos, por un lado teníamos en la diapositiva anterior, teníamos que esta resta de b de x menos b de alfa de x era más grande que 1, y por otro lado estamos viendo que es menor que 1 entre alfa de x por esta suma. Entonces la conclusión es de que combinando estas dos estimaciones, o estas dos desigualdades más bien, tenemos que la suma del logaritmo de p sobre todos los primos menores o iguales que x es mayor que alfa de x. Entonces, de aquí ya se obtiene la estimación inferior para la función contadora de primos. ¿Por qué? Porque ya tengo que alfa de x es menor que esta suma, y lo que voy a hacer es simplemente, bueno, estamos sumando los logaritmos de los primos desde que son menores o iguales que x, entonces el término enésimo lo puedo acotar por el más grande de ellos, pero el más grande de ellos es cuando tomo el logaritmo de x. Entonces puedo sacar logaritmo de x como una cota uniforme para todos los términos de la suma. Entonces me queda alfa de x es menor que el logaritmo de x por esta suma, pero esto justamente es pi de x. Entonces lo que tengo es que pi de x es mayor que alfa por x entre el logaritmo de x. Ahí tengo la estimación inferior. Entonces, pues sí, hasta este momento de la plática hemos probado que si n es un número natural mayor que 2,
Entonces, con básicamente de Erdős-Kalmar, sacamos que la contadora de primos es menor que 3.8 por n entre el logaritmo de n, y por apelando al primer teorema de Mertens, acabamos de demostrar que la contadora de primos es mayor que alfa por n entre el logaritmo de n, pero alfa era e a la menos 5, así lo habíamos tomado. Entonces, estamos intercalando a la función contadora de primos entre dos múltiplos escalares de la función n entre el logaritmo de n. Entonces, esto lo que dice es de que x entre el logaritmo de x es el orden de magnitud correcto de la función contadora de los números primos. A veces se utiliza ese símbolo para expresar que las dos funciones son del mismo orden de magnitud. No estamos diciendo que sean iguales, estamos diciendo que son del mismo orden de magnitud. También, como lo habíamos dicho en diapositivas anteriores, es lo que predice el teorema de los números primos. También esas constantes, pues tal vez son un poco burdas si analizamos con calma las repercusiones del teorema de los números primos. Sin embargo, pues el trabajo que hemos hecho para obtener este resultado es incomparablemente más sencillo que el que nos hubiera tomado el establecer el teorema de los números primos. Muy bien. Y bueno, ya para cerrar nuestra plática y para ver cómo podemos, cómo este tipo de datos o informaciones sobre la función que cuenta los números primos se pueden utilizar al estudiar problemas que involucran a los números enteros. Les voy a platicar un poco de lo que se conoce como la conjetura de Sheldon Cooper. Bueno, Sheldon Cooper es este personaje que aparece aquí, este señor, este joven de la serie de televisión The Big Bang Theory. Entonces, la historia de la conjetura es que en algún episodio de la serie, Sheldon dice que 73 es su número favorito, que es el mejor de los números, que es el mejor de los números primos. Y aunque nadie le pregunta por qué él considera, por qué él piensa de esa manera, él pues explica lo que, lo que él observa en el 73, que lo hace decir o hablar de esa forma. Entonces, las observaciones son las siguientes. 73 es un número primo. Y si nosotros ordenamos de manera creciente a la sucesión de los números primos, vemos que el 73 es el término 21 de la sucesión de los números primos. Pero 21 se obtiene multiplicando los dígitos del número 73. Entonces, cuando 73 es un primo y su posición en la lista de los números primos te la da el producto de los dígitos. Pero no queda ahí el asunto. También pasa que si inviertes las cifras del 73, se obtiene 37, el cual también es un número primo. Pero no solo eso. Si te fijas de la posición del 37 en la sucesión de los números primos, verás que es 12. Y este 12, ¿qué pasa? Es justamente el número que se obtiene al invertir la posición del 73 dentro de la sucesión de los números primos. Entonces, por eso este señor dice que es el mejor de los números, o incluso el mejor de los números primos. Y bueno, entonces ahí queda el origen de esta cuestión del 73. Y bueno, vamos a formalizar algunas cosas antes de expresar lo que es en sí la conjetura de Sheldon Cooper, o a lo que se le conoce como la conjetura de Sheldon Cooper. Entonces, como es común, vamos a denotar con P sub n al enésimo número primo. Y diremos que el número primo P sub n tiene la propiedad del producto si el producto de los dígitos de P sub n es igual a n.
Entonces, bueno, antes de continuar, pues lo que acabamos de ver es de que el primo 73, el primo 73 es igual a P sub 21. Entonces, el primo 73 tiene la propiedad del producto, porque el producto de los dígitos de 73 es 21, el cual es la posición del 73 dentro de la sucesión de los números primos. Entonces, esa es la definición de que un primo tenga la propiedad del producto. Y vamos a hablar de la propiedad del espejo. Entonces, antes de continuar, aquí una terminología. Si nosotros tenemos un natural con op de x, vamos a escribir al número que se obtiene, vamos a denotar al número que se obtiene al escribir los dígitos de x en el orden opuesto. Entonces, por ejemplo, el opuesto de 123 es 321. Simplemente escribes los dígitos en el orden opuesto. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Y el opuesto de 120, bueno, al final de cuentas es 21. Escribiremos, si hacemos el opuesto tal cual, obtendríamos 0, 2, 1. Pero pues nosotros siempre vamos a estar pensando en notación de base 10. Entonces 0,21 es justamente igual a 21. Entonces, en lo que menciona Sheldon Cooper, no solo entra en juego esta cuestión de la propiedad del producto, sino también en la segunda parte de su afirmación, esta propiedad del espejo. Entonces, diremos que el primo P sub n tiene la propiedad del espejo si se cumple que al escribir los dígitos, al escribir los dígitos del primo P sub n en el orden opuesto, se obtiene un primo, y de hecho se obtiene el primo cuya posición es la opuesta de la posición del primo original. Entonces, esas son las propiedades del producto y del espejo para un número primo P sub n. Entonces, diremos que P sub n es un número primo de Sheldon si P sub n tiene la propiedad del espejo y la propiedad del producto. Entonces, en esta terminología, lo que se obtenía de ese capítulo de The Big Bang Theory es que 73 es un número primo de Sheldon. ¿Por qué? Bueno, 73 es el primo 21 y 21 es el producto de los dígitos de 73. Pero además, el opuesto del primo 21, pues es lo mismo que el opuesto de 73. Y el opuesto de 73 es 37. 37 es el primo 12 y 12 es el opuesto del 21. Entonces, aquí está la propiedad del producto y aquí está que el hecho de que el primo 73 está cumpliendo la propiedad del espejo. Entonces, los matemáticos Pomerance y Spicer demostraron en este artículo publicado en octubre de 2019 en el American Mathematical Monthly, demostraron que 73 es el único número primo de Sheldon. Esto tras haber sido conjeturado en un artículo de esos autores que apareció en noviembre del 2015 en la revista Math Horizons. Entonces, solo hay un número primo que cumple las propiedades, que cumple las propiedades del producto y la propiedad del espejo, y ese es el primo de 73, lo cual le da, pues, un poco de más credibilidad, por así decirlo, a lo que decía Sheldon allá en la serie. Y bueno, para cerrar nuestra charla, lo que haremos es ilustrar cómo se puede utilizar la estimación inferior para la función contadora de los números primos que obtuvimos previamente para demostrar, si no la conjetura de Sheldon, una proposición que va en la dirección de la conjetura de Sheldon. Entonces, lo que demostraremos a continuación es que el conjunto de los números primos de Sheldon es finito. Entonces, de hecho, siguiendo a Pomerance, probaremos
que el conjunto conformado por los números primos que satisfacen la propiedad del producto es finito. Entonces, si solo hay una cantidad de primos que satisfacen la propiedad del producto, pues obviamente solo habrá una cantidad de primos de Sheldon. Entonces, esto lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Vamos a suponer que P sub n tiene la propiedad del producto y que su número de dígitos es K y que su dígito más significativo es A. Entonces, como n debe ser igual al producto de los dígitos de P sub n, entonces n se puede acotar superiormente de la siguiente forma. N es menor o igual que A por 9 a la K menos 1. Por un lado. Por otro lado, utilizando la estimación inferior para la función controladora de primos, se obtiene lo siguiente. N es igual al número de primos que son menores o iguales que el enésimo número primo. Y la estimación, si nosotros le aplicamos nuestra estimación inferior a este término, a pi de P sub n, pues tendríamos esa desigualdad. Entonces, lo que vamos a hacer es, combinando 3 y 4, lo que vamos a hacer es estimar a el número de dígitos que debe de tener un número primo que tiene la propiedad del producto. Bueno, entonces de la diapositiva anterior lo que tenemos es de que e a la menos 5 por P sub n entre el logaritmo de P sub n es menor que A por 9 a la K menos 1. Como P sub n es un primo que tiene K dígitos y su dígito más significativo es A, entonces P sub n por un lado es mayor o igual que A por 10 a la K menos 1 y por otro lado es menor o igual que A por 9 a la K menos 1. Entonces, este término se puede acotar, este término se puede acotar inferiormente, el término e a la menos 5 por P sub n entre el logaritmo de P sub n se puede acotar por este. Y entonces aquí nosotros tenemos una desigualdad en la que ya solo aparece la variable K y bueno, y el dígito más significativo A. Entonces, haciendo las simplificaciones, por ejemplo, cancelando las A's, podemos llegar a este logaritmo que está dividiendo, lo pasamos a la derecha, aplicando propiedades de los logaritmos. Entonces, llegamos a esta desigualdad. 10 sobre 9 a la K menos 1 es menor que E a la 5 por logaritmo de A, natural de A, más K menos 1, logaritmo natural de 9. Entonces, de aquí, K es el número de dígitos del primo P sub n que tiene la propiedad del producto. Entonces, de aquí se puede ver que esta desigualdad, que si esta desigualdad se cumple, entonces K tiene que ser menor que una constante positiva C. ¿Por qué? Porque porque la expresión que aparece en el lado izquierdo de la desigualdad es exponencial en K, mientras la expresión que está en el lado derecho es lineal en K. Entonces, no puede ser que 10 sobre 9 a la K menos 1 sea más pequeño que algo que es lineal en K. Entonces, esta desigualdad falla para todos los números naturales K más grandes que una constante positiva C. De hecho, haciendo un poco de cuentas, podemos ver que esta constante, a partir de la cual falla esta desigualdad, se puede tomar igual a 100. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si un primo cumple la propiedad del producto, entonces ese primo tiene 100 o menos dígitos. Por lo tanto, el conjunto de los números de los números primos de Sheldon está contenido en el conjunto de los números naturales que en su representación de base 10 tienen 100 o menos dígitos. Por lo tanto, el conjunto de los números primos de Sheldon es finito, tal como queríamos demostrar. Bueno, entonces, eso sería todo de nuestra exposición.
Esperemos que haya sido de su agrado y que pues les motive a aprender y a incursionar, y a incursionar un poquito más en la teoría de los números. Aquí es muy fácil plantearse preguntas sobre muchos puntos tocados en nuestra exposición, pero bueno, también hay cabida para refinar estimaciones, para ahondar en otros aspectos de lo aquí discutido, pero eso será en otra ocasión. Por ahora es todo. Muchas gracias por su atención.